Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número 1 de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Chicos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde se encuentren. Hoy tengo la oportunidad de tener a alguien experto en PNL. Mira, yo hace muchos años yo no sabía qué era el PNL y para yo poder entender y reprogramar un poco yo mi yo interior, tuve que dar una tarea de indagar. Para mí el valor que tiene poder escuchar a alguien que sea experto de PNL y que no solo sea experto, sino que certifique y coachee a grandes artistas del mundo, para mí es un valor inmenso poder tenerlo acá. Y yo quiero empezar con esta pregunta, hermano, y es que le describas a la gente que está viendo esto hoy en día quién es Fabián Tejada y después a qué se dedica, porque existe una pequeña confusión ahí. Tú que eres experto en la mente debes entender eso. ¿Quién eres? Y no es a qué te dedicas. La gente lo confunde. Yo soy ingeniero, arquitecto, abogado. No. Yo te pregunté quién eres tú como persona, no a qué te dedicas. Así es. Bienvenido, hermano, este espacio es tuyo. Gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio también. Bueno, ¿quién es Fabián Tejada? Fabián Tejada es una persona apasionada por el crecimiento personal desde el punto de la programación mental, ¿no? Fabián Tejada ha explorado por más de 10 años, casi ya 12 años, la profundidad de la mente subconsciente, ¿no? Cómo nosotros realmente estamos creando nuestra realidad a partir de la programación subconsciente de la que no somos conscientes. Entonces, conocemos a personas que constantemente están teniendo problemas, dificultades, que tienen límites para alcanzar sus objetivos. Lo que ha hecho Fabián Tejada es descubrir cómo ellos pueden reprogramar esos límites mentales en su mente subconsciente para que logren lo que quieren. Entonces, eso es lo que siempre me ha apasionado, cómo funciona la mente. Eso es Fabián Tejada de la forma en cómo te lo podría presentar y como lo mencionaste al inicio, bueno, viéndolo desde la otra perspectiva, soy ingeniero industrial de profesión. ¿Eres ingeniero industrial de profesión? De profesión. Trabajé más de 7 años en todo lo que es construcción, minería en las empresas más grandes en Sudamérica, hasta que en un punto encontré un libro de programación neurolingüística que cambió mi perspectiva y ahora soy Master Trainer internacional en PNL, ¿no? Como me conocen en Sudamérica, soy pionero en programación neurolingüística avanzada, porque no solo enseño programación neurolingüística clásica, ¿no? Lo que vemos en YouTube, lo que vemos en algunos libros con Richard Bandler, John Grinder, sino cómo ha ido evolucionando en el tiempo y la ciencia que respalda todo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Joven, hermano, yo te quiero preguntar algo rápido. ¿Qué te llevó de números al PNL? ¿Qué te llevó? O sea, ¿qué viste? Porque son dos extremos, eso es blanco y negro. Muy en el fondo creo que siempre estuve buscando esto. Como siempre cuento en mis libros, comenté en algunos podcasts anteriores, llega el momento en donde escalé hasta cierto punto en mi carrera, donde estaba muy bien. Ingeniero. Como ingeniero. Estaba sólido como ingeniero, tenía un cargo importante en la empresa donde trabajaba, estaba seguro, ya estaba de novio, había comprado departamento, parecía que toda mi vida estaba bien, pero llega un momento en donde me sentía como que no es suficiente. Sentía conflictos como, esto es lo que quiero para toda mi vida y cuál es mi propósito. Y empecé a cuestionarme esas cosas. Es cuando empiezo a cuestionarme eso, porque de verdad no me sentía motivado y cuestionaba mi propósito todo el tiempo, en donde empiezo a buscar respuestas, ¿no? Y empiezo a buscar como cualquier persona que no sabe lo que yo sé ahora, ¿no? Empieza a ver libros, asistir a eventos. Me llegó un libro de Carl Jung, que era este libro rojo de Carl Jung, que es casi como la Biblia del psicoanálisis. No lo entendía muy bien al inicio. ¿Pero te llegó? ¿Te lo regalaron? Digamos que me lo recomendaron y mi hermana me lo regaló. Pues yo siempre digo que nada te va a llegar si no lo estás buscando. Sí. Es literal. Sí, fue así en realidad, ¿no? Entonces creo que estaba listo para recibir ese tipo de información. Empecé a explorar un poco más quería tener certeza si este era mi propósito, cuál era mi propósito, a qué me iba a dedicar en 20 años, en 40 años. Entonces no me veía como ingeniero. Entonces empiezo esa búsqueda y luego pues yo siempre entendí de que el propósito está al frente de nosotros, solo que a veces nos da miedo ir por él, ¿no? Aceptarlo, verlo. Entonces empecé a hacer las cosas que me dieron miedo por mucho tiempo, ¿no? Me cambié de trabajo, puse mi propia empresa, regresé a jugar básquet profesional, que yo era deportista selección nacional a los 16 años. Entonces empecé a ver muchas cosas que había dejado de hacer por miedo.
Y en una de esas me voy a una maestría a estudiar en Canadá, un MBA, un Master Business Administration. Y a los 7, 8 meses, cuando por casualidad llego a una librería, es cuando encuentro un libro, y ese libro es el que cambió mi perspectiva para siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama ese libro? ¿Lo puedes compartir? Sí, el libro fue Despierta el gigante que tienes dentro, Awaken the Giant Within, de Tony Robbins, y luego Unlimited Power de Tony Robbins también, que fue de programación neurolingüística, ¿no? Entonces, o sea, fue Tony el que te hizo... fue el libro de Tony Robbins el que me hizo despertar la curiosidad por esta ciencia, tecnología de la programación neurolingüística, ¿no? Porque empezabas a entender de que tú podías programar tu mente para lograr lo que quieres, y al mismo tiempo podías desprogramar o liberarte o sanar, o como muchas personas lo dicen, no simplemente sanar eventos negativos, traumas, fobias en menos de 15 minutos, ¿no? Entonces empezó a llamarme mucho la atención porque era lo que yo estaba buscando inconscientemente en el fondo, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezo a cuestionar si debería seguir como ingeniero o debería dedicarme a hacer esta carrera, ¿no? Y después de hacer esas comparaciones, mezclar esos conflictos, tener mucho miedo también, porque eso implicaba dejar mi carrera, implicaba dejar todo, mi familia, todo. Básicamente mi identidad que había formado durante 20 y tantos años la tenía que dejar para volver para emprender algo que era totalmente nuevo y más en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué edad tenías? En ese entonces habré tenido 26, 27 más o menos. ¿Qué año era? Yo tengo ahora 38, o sea, hace 10 años, 11 años más o menos. Así es, 11 años. ¿Había alguien del que tú pudieras aprender así, que no fuera Tony en Latinoamérica, o tú fuiste uno de los primeros? De hecho, yo busqué para estudiar programación neurolingüística en Perú, en Argentina, en Chile, que a veces ahí siempre llegaba un poco la información antes que en Perú. Pero no había una escuela, un mentor, una persona que realmente me pueda educar, ¿no? ¿Y cómo hiciste para poder aprender? Entonces entré a internet, me acuerdo, empecé a buscar a los autores o a los creadores de programación neurolingüística, y todos ellos estaban dando entrenamientos vivitos y coleando, ¿no? Siempre digo esto porque ahora ya no los encuentras, ahora están muy viejitos, no. Algunos han fallecido. Entonces, y ya no hay entrenamientos de ellos. Lo que hay es que ellos puedan aparecer, hablan una hora y luego se van. O sea, ya no es que entrenan directamente. ¿Y Grindr todavía da entrenamientos? ¿Ellos todavía dan? No da entrenamientos si hablamos como entrenamientos propiamente dichos, ¿no? En donde te forma a ti las habilidades y la capacidad para tú dominar técnicas de PNL, no las da. Lo que da va un par de horas, te explica un poco qué es lo que hace y cómo maneja algunas técnicas, y luego se retira, ¿no? O sea, obviamente claro, o sea, es totalmente entendible. ¿Y tú cómo llegaste con ellos? Ahí es cuando empiezo a buscar por internet, ¿no? En ese momento que digo, ya quiero aprender más de PNL, ¿no? Entonces encontré a Richard Bandler, encontré a John Grinder, encontré a... Ellos son los pioneros, ¿no? Quien no sepa, ellos son los pioneros, ¿no? Sí, son los pioneros, los creadores de la PNL. De la PNL. Y luego de ellos vienen más personas como Tad James, Adriana James, Robert Dills. Pero ellos vienen formados por... Vienen de la escuela de la programación neurolingüística como tal, algunos de ellos incluso antes con Milton Erickson, como el caso de Robert Dills, como el caso de Connie Ray Andreas y Steve Andreas, que venían ya previamente entrenados con Milton Erickson, que también, como sabemos en la historia de la PNL, Richard Bandler y John Grinder se entrenaron o modelaron directamente a Milton Erickson. O sea, mucho de la PNL, el 60% es patrones hipnóticos de la hipnosis ericksoniana, o sea, básicamente de Milton Erickson. Entonces empecé como que a ir con todos ellos, ¿no? Entonces, para poder entender qué había detrás, cómo habían podido desarrollar esa tecnología que hasta el día de hoy ya conocemos personas de bastante éxito en el mundo que utilizan PNL, ¿no? Sabemos de que Michael Jordan, Kobe Bryant, Barack Obama, Serena Williams utilizaron programación neurolingüística, ¿no? Ahora se sabe que utilizan hipnosis, autohipnosis, pero la programación neurolingüística como tal también, ¿no? Porque es básicamente como una hija de la hipnosis. Entonces empecé por Tad James y Adriana James, luego Richard Bandler, luego John Grinder, luego Robert Dills. Disculpa, interrumpa ahí, pero ellos no llegaban a Perú ni a Chile. Me dijiste, no, ¿dónde los buscaste? Tuve que tomarla, ¿en YouTube? No, tuve que tomar la decisión. Eso fue una parte interesante en mi historia, porque además de que ya estaba totalmente endeudado por pagar mi maestría, irme a Canadá y comprar mi departamento. O sea, te endeudaste para pagar una maestría. Sí, y ya estaba totalmente endeudado. O sea, el banco ya no me podía dar ni $1. Es ahí cuando yo veo la otra posibilidad de estudiar esto de PNL como Practitioner, Master Trainer de PNL en
Estados Unidos en Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces es ahí cuando yo digo, bueno, entonces tengo que irme a estudiar directamente con ellos. Y entonces me fui a Estados Unidos, estuve en Las Vegas, luego en Orlando, estudiando con ellos, luego en Inglaterra y luego también en Europa, en Portugal, para poder aprender directamente de ellos. Entonces yo he sido quizás una de las pocas. Yo siempre digo que, bueno, no conozco a otra persona que se haya dado todo el trabajo de viajar por todo el mundo y entrenarse directamente por los creadores de programación neurolingüística. O sea, tú lo buscaste a todos con pinza y te fuiste a cada ciudad de Estados Unidos, ¿Dónde Inglaterra, estaban ellos? a estudiar con ellos. A estudiar con ellos. Y así es como empecé todo el camino de la PNL. ¿Y cuánto crees tú entre un cómputo global que te has entrenado? ¿Cuánto dinero has gastado tú en entrenamiento? Uf. Porque eso vale. No sé si alguna vez te lo han preguntado. Yo siempre digo que... No sé si alguna vez te lo han preguntado antes. Sí, o sea, tú eres la segunda persona que me lo preguntas, de hecho. Pero después de tantas entrevistas, solo hubo una persona que me hizo esta pregunta hace 2 años y ahora tú, que estoy en una etapa diferente de mi carrera. Pero eso vale, o sea... Sí, yo diría que... Yo siempre digo que ya hubiera comprado como 10, 12 departamentos con todo lo que literal. me sí. Porque eso tienes que tomar vuelo, viajar a otro país y el tiempo que tú inviertes en todo eso. Así es el tiempo, el dinero, los hoteles, el tiempo que dejas de producir también. Ahora te pregunto, luego de que aprendiste todo eso, antes como ingeniero, o sea, ni papa, cero de programación neurolingüística, te saliste de la carrera, te fuiste a estudiar primero a Canadá, sí. Luego a Estados Unidos, después fuiste a Londres. Sí, en Londres, y luego a Portugal. Y después que ya te certificaste con todos ellos, ¿cómo llegaste a dar clases, a entrenar gente en PNL? Cuando vi la posibilidad, porque mi primera perspectiva no fue convertirme en Master Trainer en PNL o en hipnosis. Esa no fue ahora. No fue mi primer goal, ¿no? ¿Tú empezaste mi objetivo. Entonces para ti? Yo dije, voy a aprender a programar la mente porque es algo que me apasiona. Primero pero dije para eso, ti. Para mí, para tener más éxito y para, digamos, como Master Coach. Esa fue como que ya, yo voy a ser Master Coach en programación neurolingüística. Y dije, ese va a ser mi meta. Pero luego cuando ya empiezas a aprender, conocí otras técnicas como Timeline Therapy, que es programación neurolingüística avanzada, conocí la hipnosis ericksoniana, conocí la hipnosis moderna, entonces luego como que me fui enamorando de otras tecnologías y luego conocí la posibilidad de poder ser trainer de PNL, o sea, prácticamente no solo en el 1 a 1 ayudar a una persona a tener éxito como es lo que hago, sino también enseñar y certificar en programación neurolingüística, en hipnosis, en Timeline Therapy. Entonces se me presentó la oportunidad para poder hacer eso y entonces lo hice. Entonces cuando ya yo decido regresar a Lima, a Sudamérica, digo, bueno, entonces voy a enseñar programación neurolingüística, a certificar coaches y master coaches. Y así es como yo empiezo a abrir mi escuela y ahora mi escuela es la más grande en Latinoamérica en esto, ¿no? ¿Llevaste a Perú el PNL? Sí. Llevé a Perú, lo llevé a Chile, a Colombia, a Ecuador. Ya en tiempos de pandemia que ya no se podía viajar tanto, es ahí cuando decido solo hacerlo en Perú y hacerlo en Estados Unidos, ¿no? Lima, Miami y Lima consolidar como la sede del presencial, porque tengo gente de todo el mundo estudiando online, la sede del presencial en Lima y en Miami. Entonces así es como ahora me estoy moviendo. Hermano, ¿y por qué no más países? Porque para mí es una herramienta importante, pero ¿por qué tú no la llevas a más países por toda Latinoamérica? ¿O estás en toda Latinoamérica ya? Estoy en toda Latinoamérica. Lo hacía antes de la pandemia. O sea, viajaba a Chile, viajaba a Argentina, a Colombia, a Ecuador también y a Estados Unidos. Entonces era como que yo viajaba para dictar los entrenamientos. Pero en el 2020, cuando ya no se podía salir mucho por la pandemia y las personas empezaron a aceptar los entrenamientos digitales con un poco más de apertura. Claro, estaban en la casa, ¿qué iban a hacer? Sí, entonces ya ahí es cuando decido solo tomar como Lima y Miami. Y Miami. Porque había más personas que aceptaban el entrenamiento digital, pero también mis tiempos empezaron a achicarse, porque no solo enseño programación neurolingüística, enseño Timeline Therapy, hipnosis moderna, hipnosis ericksoniana, EFT, psicología energética, HERMAT, todos los modelos de coaching avanzados. ¿Por qué no solo te quedaste en PNL y por qué te abriste a esos campos? Porque mi pasión, como te dije desde un inicio, siempre fue entender cómo la mente funciona y cómo podemos programarla de forma de que podamos lograrlo todo. Entonces, la programación neurolingüística, como siempre la presento, es una muy buena base para entender cómo funciona la mente, pero del año 73, que se creó la PNL, hasta el 2025,
se han desarrollado también otras tecnologías o la evolución de la programación neurolingüística o la combinación también que hace que algunos procesos sean mucho más rápidos. Por ejemplo, tú podrías aplicar PNL para liberarte de una fobia o un trauma del pasado, pero yo podría también, por otro lado, aplicar el Timeline Therapy y es una técnica mucho más potente que no solo me libero de un trauma, sino de todos los traumas relacionados a esa emoción. Entonces, de alguna forma, hay técnicas que hacen que el proceso sea mucho más eficiente. Pero lo que nunca le van a quitar a la programación neurolingüística es la capacidad del uso del lenguaje, ¿no? El uso consciente del lenguaje es lo más importante que te puede dar la PNL. Porque la PNL es programación, es neurolingüística, como el lenguaje programa el sistema neurológico. La gente asocia PNL solo a anclajes, cambios de estados, sí, o lo que hace Tony Robbins. Pero en realidad, la carne, la sabiduría, la genialidad de la PNL siempre es el uso consciente del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos manejar jerarquía de las ideas, lenguaje abstracto, específico, metafórico, lenguaje hipnótico? Eso es lo que realmente hicieron genios a Richard Bandler, John Grinder y todas las otras personas que utilizaron PNL. Más es el uso del lenguaje, no necesariamente las técnicas. Pero el lenguaje requiere más entrenamiento, más capacitación. Es por eso que muy pocas personas lo dominan. Dominan más, hagamos un anclaje, hagamos una técnica de modalidades. Sí, es lo más popular porque es fácil de hacer. Pero nuestra escuela domina específicamente lo que es lenguaje como tal. El primer libro de PNL fue Metamodelo, es básicamente el lenguaje. El segundo libro de PNL, que es Estructura de la Magia 1, Estructura de la Magia 2. ¿Ese quién lo escribió? Fueron Richard Bandler y John Grinder. Ellos, Milton no escribió ninguno Milton Erickson también tuvo sus libros, pero cuando ya crearon la programación neurolingüística como tal, que fue modelada de Milton Erickson la parte de los patrones hipnóticos y modelado de Virginia Satir la parte del lenguaje específico, y luego los modelos que se crearon para utilizar el lenguaje en base al modelo del mundo de la otra persona, ya eso digamos que se extrae y se convierte en modelos y se enseña en programación neurolingüística. Ellos tenían sus libros, pero no eran como tal PNL, no existía. Crearon la programación neurolingüística, pero nunca fue algo como las personas piensan que se creó toda la PNL. No, siempre fue progresivo. El primer libro de PNL fue Estructura de la Magia 1, que hablaba específicamente del metamodelo, cómo utilizar lenguaje para rescatar o recuperar información que el cliente ha distorsionado, eliminado y generalizado. Es el primer libro de PNL, que es el modelo que estudiamos, el metamodelo, ¿no? Ese es el metamodelo. El metamodelo. Luego hubo ya otro libro en donde ya se hablaba un poco del modelo del mundo, las personas, las preferencias, los sistemas de representación, un poco de rapport. Luego había otro libro como el libro de Transfórmate, que es un buen nombre que le pusieron, que era un seminario en base a los patrones de Milton Erickson, donde ya se involucraba un poco del lenguaje hipnótico, el sugestionamiento dentro del modelo de programación neurolingüística. Entonces, siempre en la PNL digamos que se fue descubriendo, ampliando en el tiempo. ¿Cuántos años duró ese proceso de descubrimiento y ampliación hasta el resultado de la PNL? Según la historia, entre los años 70 y 73 que se crea la programación neurolingüística, se desarrolla con Richard Bandler y John Grinder principalmente, porque hubieron otras personas involucradas como Robert Dilts, por ejemplo, Steve Andreas con Ray Andreas. Llega el año 85 en donde digamos que Richard Bandler y John Grinder se separan. Y cada uno, ya sea por derechos o por algo, empiezan a crear sus nuevos modelos de programación neurolingüística, ¿no? Entonces, cada uno con su impronta. Sí. John Grinder crea el nuevo código de la PNL, ¿no? Richard Bandler se fue con reingeniería humana o los patrones hipnóticos para hacer una reprogramación mental, ¿no? Entonces, era como que cada uno fue creando su propia corriente, ¿no? Luego Robert Dills utilizó la programación neurolingüística y la añadió al coaching con PNL. Fue la primera persona que empezó a desarrollar modelos de coaching con PNL. No es lo mismo, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Luego, lo que es programación neurolingüística espiritual con Ray Andreas o la PNL avanzada con Tati y Adriana James, que son las técnicas que, bueno, todas estas enseñamos y hacemos, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza a desarrollarse cada vez más, ¿no? Recuerdo lo último que me dijo Richard Bandler era: la programación neurolingüística sigue en desarrollo y hay mucho más por desarrollarse. ¿Sí? Sí, entonces no podemos decir que es solamente una cosa, como lo diría cualquier persona que no ha conocido la historia, sino que está en pleno desarrollo.
y ahora está teniendo incluso otros nombres. Por ejemplo, cuando en PNL se descubrieron patrones oculares, de pronto ahora existe el EMDR, que es básicamente un modelado de lo que en PNL se descubrió como patrones oculares, ¿no? De pronto ahora tenemos el focusing, que también fue un modelado de programación neurolingüística, o el brain spotting, o el último que he escuchado es la terapia de la película, que es como se le dice en psicología clínica, que es básicamente el modelo de fobia rápido de doble disociación que teníamos en PNL, ¿no? Entonces lo que está pasando es que todos los modelos que se están tomando se están individualizando en algunos procesos, desarrollando clínicamente, y es por eso que ya existe ciencia de los patrones de PNL. Como que se están nichando un poquito más. Sí. Ya cada uno se vuelve una especialidad, ¿no? Por ejemplo, descubrieron los patrones oculares. Si la persona mira a tal lugar, está recordando. Si la persona está mirando al otro lugar, está visualmente creando. Eso no existía antes. Eso no existía antes. Las personas que descubrieron o calibraron de que nosotros estamos moviendo los ojos todo el tiempo para acceder a ciertas partes de información en nuestro cerebro fueron en PNL, fueron Rachel Bandler, Robert Dills, ¿de acuerdo? Y luego hubo una persona que dijo, oye, pero exploremos un poco más esto. Se llevó esto al campo clínico y ahora tenemos algo que se llama el EMDR, que significa, en español sería cómo nosotros podemos integrar los hemisferios del cerebro que la persona tuvo cuando vivió un trauma, ¿no es cierto? Entonces la persona tuvo un trauma, tuvo una disociación o algunas partes del cerebro se apagaron en ese momento. Entonces, ¿cómo hacemos para que la persona acceda nuevamente a todos los recursos, integre toda su capacidad cerebral y resuelva el trauma, ¿no? ¿Qué es lo que hace? O sea, tú tienes memoria aquí, tienes guardado vainas que no te acuerdas. Sí. Como un disco duro. Toda la programación y toda tu vida, incluso como ahora les digo, ¿no? Entre los 0 y los 7 años hemos sido programados. O sea, el 85% de cómo somos, pensamos y cómo reaccionamos emocionalmente fue una programación profunda entre los 0 y los 7 años. Pero ahora, ¿qué sabemos? Primero, a través de hipnosis de regresión, por ejemplo, eso también enseño, que habían personas que llegaban al vientre de su madre o generaciones anteriores. ¿No? Y antes se decía como que sí, oye, eso no puede ser. O sea, ¿literal? Sí, literal. Yo tengo mis alumnos que regresaban al vientre de generaciones anteriores y resuelven el trauma ahí y se resuelve el trauma o se resuelve el problema en el momento presente. ¡Wow! Y así es como siempre se decía de que la memoria almacenaba la información. Siempre hubo una causa raíz, un momento inicial de cuando se generó el problema. Por ejemplo, si tú tienes, tengo miedo para hacer negocios, ese miedo se ha creado antes y a veces ni siquiera en tu propia vida, ¿no? Sino en generaciones anteriores. Has heredado la información genéticamente que ahora hace que tú tengas este problema. Lo cual no es bueno ni malo, es un mecanismo de protección. Es como nosotros heredamos información de generaciones anteriores para poder sobrevivir. Pero llega un punto en donde esa información se vuelve limitante y ahí es cuando aplicamos PNL, hipnosis, timeline therapy. Ahora, lo curioso de esto es de que la neurociencia ya está aperturándose más a esta información. Ya hay muchos estudios clínicos donde se demuestra que estamos heredando información del vientre de nuestros padres o del vientre de nuestra mamá y que estamos heredando información de generaciones anteriores, como lo ha demostrado la epigenética, esta ciencia de cómo estudia el impacto del entorno a la expresión de nuestros genes, ¿no? Entonces, científicamente, algunos dicen 24 generaciones anteriores, otros dicen más de 50 generaciones anteriores, pero quiere decir que nosotros heredamos información de los antepasados. De nuestros antepasados. Y eso es fácil de probar ahora, ¿no? Ahora cómo se miden las generaciones, cómo sabemos cómo va a ser la futura generación. Tú puedes sacar una línea por el nivel de trauma que vivieron los padres en su propia época, ¿no? O sea, puedes ir hasta allá atrás. Puedes ir hasta allá atrás a través de hipnosis, propiamente dicho, porque necesitas acceder a tu mente inconsciente. O sea, es normal que una persona que esté escuchando este podcast, como me lo dicen en los entrenamientos, pero Fabián, yo no recuerdo qué me pasó antes de los 5 años o en el vientre de mi mamá o mucho antes. Y le digo, claro, sí, la mente consciente no recuerda, la mente consciente es una memoria a corto plazo. Te acuerdas 7 cosas como máximo, ¿no? Es los grupos de información. Es literal 7 cosas. Es el número mágico. Es entre 7 más menos 2. Estaríamos hablando de que 9 cosas cuando el cerebro está totalmente saludable, pero lo normal o la media para el ser humano es 4 o 5 cosas que recuerde conscientemente. Si quiere recordar más, va a tener que hacer un esfuerzo para recordar, ¿no?
Pero toda esa información está en nuestra mente inconsciente, pero no vas a poder acceder hasta que no estés en un estado hipnótico o un estado de relajación, como lo diríamos en neurociencia, hasta que no estés en theta. En alfa, ¿cómo puedes acceder un poco a esa información? En delta. En theta. En zeta. En theta. En theta o en zeta podría ser también. Es un trance medio en donde estás consciente de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo estás conectado contigo. Es el estado de la creatividad y la intuición, donde tú encuentras tus respuestas. Es el estado óptimo para reprogramar tu subconsciente y para acceder a la información de tu subconsciente. Por eso es que necesitas hipnosis. Por eso mis entrenamientos de PNL van con hipnosis, ¿no? Porque si bien es cierto, PNL hay mucho de hipnosis, también es bueno que tú sepas cómo inducir trance para que la persona pueda acceder a sus respuestas más rápido, que es necesario. Entonces, claro, puedes acceder a todas esas memorias que están en tu subconsciente, pero vas a tener que entrar en trance ligero, trance medio, ¿no? Trance profundo también, pero no es tan recomendable como esos cuando una persona se pone directamente a dormir o cuando están en delta, es lo similar o el paralelo a lo que es el sueño. No es recomendable porque la persona no es consciente de los cambios que se producen. A mí me gusta más. Al dormir. Sí, máximo theta. En theta tú eres consciente de lo que está pasando, tú eres consciente de lo que tu mente está comunicando contigo y cómo tú estás reprogramando esa memoria. Entonces, por eso me gusta más trabajar así. Te quiero hacer una pregunta aquí. ¿Qué tan importante es para Fabián hoy el PNL? Para mí es vital. Y de ahí, a pesar de que sea importante para ti, Ajá. ¿por qué puede ser importante para la gente? Siempre lo digo, todas las personas necesitan programación neurolingüística. ¿Por qué? Todas. Y explícale por qué. Les voy a explicar por qué. Primero, porque podemos demostrar de que nuestra realidad es un resultado de la programación profunda en nuestra mente subconsciente. Okay. Quiere decir que una persona que le va bien en los negocios o no le va bien, gana dinero o no gana dinero, alcanza sus metas o no alcanza sus metas, tiene la salud que quiere o no la tiene, tiene el trabajo que quiere o no lo tiene, todo es respuesta a la programación que tiene en su mente subconsciente. Okay. ¿De acuerdo? Podemos mostrarlo a nivel de física cuántica. Las leyes espirituales siempre estuvieron presentes diciéndonos lo mismo, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, ¿no es cierto? Como es adentro es afuera, ¿no? Las leyes del hermetismo. En física cuántica decimos nosotros estamos creando nuestra realidad a raíz de nuestros pensamientos y emociones. En metafísica sabemos de que nuestra conciencia está, vamos a decir, a través de nosotros proyectando lo que nosotros necesitamos aprender. Por eso decimos percepción es proyección. Estamos proyectando la programación de nuestro subconsciente en el mundo real. Entonces, en psicología sabemos, y que esto va mucho con la neurociencia, tenemos el sistema reticular activado, que es una pequeña parte del cerebro que se encarga de filtrar la información. Básicamente, determina tu percepción de lo que vas a ver en el mundo real basado en lo que es más importante para ti, que son tus valores y tus creencias, basado en tu modelo del mundo, a tu estado emocional, que son los filtros del modelo del mundo de los que hablamos en PNL, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ver en el mundo real lo que estás programado para ver. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una persona que diga, yo quiero ser millonario, pero si muy en el fondo no soy suficiente, no me lo merezco, yo no puedo ser feliz. Su autolenguaje, lo que se dice a sí mismo y lo que está programado, entonces no lo va a alcanzar, ¿no es cierto? Es como decir una persona que quiere ser el mejor conferencista pero tiene pánico escénico, una persona que quiere ser el mejor vendedor pero tiene vergüenza de hablar con otras personas. Ahí entra lo que dice creerte el papel. Exacto. Como hacen los actores. Exacto. Tienes que entrar en el papel de la persona en quien te quieres convertir. Pero a veces no es suficiente porque el subconsciente te va a autosabotear. Lo que yo les digo a las personas es, las afirmaciones como tal no funcionan. Lo que funcionan es realmente que tú puedas reprogramar la programación de tu subconsciente. Por ejemplo, tú digamos que quieres decir... Las afirmaciones no funcionan. No funcionan, directamente no funcionan. Para que funcionen, la persona tiene que estar en el estado adecuado. ¿Cuál es el estado adecuado? Estás en un estado alterado, puede ser un estado hipnótico, estás en conexión contigo mismo, estás en alfa, estás en theta. Lo que tú te puedas decir sí va a calar en tu subconsciente. O en un estado, por ejemplo, en gamma, en donde estás en una vibración o estás en una frecuencia
de coherencia que estás conectado con tu mente inconsciente todo el tiempo. Estás presente y al mismo tiempo estás teniendo control de lo que estás haciendo. ¿Y cómo hace una persona normal, alguien normal, para entrar a ese estado y que la afirmación le funcione? Ahí está el por qué todos deberían aprender PNL. Es cómo haría una persona. Hay muchas formas de hacerlo, desde un proceso de autohipnosis que te puede llevar 5 minutos si estás bien entrenado, o 2 minutos quizás. Un proceso de establecer coherencia cardíaca que te puede llevar 2 a 3 minutos también. O simplemente una visualización, pero que tú estés en un estado de conexión y al mismo tiempo de que puedas liberarte de tus limitantes. Porque esto le pasa a muchas personas que quieren hacer la ley de atracción o crear una nueva realidad con visualización. Yo siempre les pregunto, ¿te ha funcionado la atracción? Sí, sí me ha funcionado. ¿Te ha funcionado siempre? Y se quedan callados. No, ¿verdad? ¿Y con qué objetivos no te funcionó? Y te dicen justo los que tienen miedo para conseguirlos. Porque la mente inconsciente... Justo los que tienen miedo. Los que tienes miedo. Porque la mente inconsciente no te va a dejar verte a ti mismo logrando un objetivo si existen todavía miedos o inseguridades. O sea, no te dejas literal. No, es imposible. Tú puedes decirle a una persona, ya, ahora visualízate que tienes éxito, pero si muy en el fondo tienes miedo a tener éxito, no me lo merezco, no puedo hacerlo, no soy capaz, tengo miedo, tengo vergüenza, culpa, ira, resentimiento, pues entonces no vas a poder crear esa nueva realidad. Oye, hay algo importante que creo que se lo escuché a Tony, no estoy seguro ahorita, pero y es que la mayoría de la gente tiene más miedo al éxito que al fracaso. Miedo. ¿Cómo la gente lidia con el miedo? El miedo si al es algo que no ves. éxito es más común de lo que uno piensa. Pero si es algo que, pero ¿cómo lidias con el miedo si es algo que no ves? Sí me hago entender. Justamente por eso. Justamente por eso. La mente inconsciente funciona de esta forma. A la mente inconsciente le gusta que todo sea familiar y conocido. No le gusta lo desconocido. No le gusta lo desconocido. Le gusta que todo sea familiar. Por eso es de que se crea la zona de confort. Oye, que estoy aprendiendo aquí bastante, ¿viste? Sí, soy seguro que sí. Si solo para la mente inconsciente tiene que ser familiar y conocido para que se pueda sentir segura, sea malo, hay gente que está con problemas, pero es zona de confort y no le gusta salir de ahí porque se siente seguro en su problema. Ojo, no quiere decir que sea seguro de felicidad. También hay personas que viven seguros en su depresión o en su ansiedad porque conocen eso. Literal. Sí, y por eso les cuesta salir y les da miedo salir porque no se ven o le tienen miedo a sentirse diferente de cómo se han venido sintiendo por mucho tiempo. Bueno, es una ganancia secundaria, pero así es como funciona la mente inconsciente. Entonces, hablemos de una persona que se ha sentido cómodo ganando $5,000 al mes. De pronto se plantea un objetivo para ganar 15,000 al mes. Empieza a sentir ansiedad, empieza a sentir miedo, empieza a autosabotearse. De pronto tiene al cliente en la puerta para poder ganar esos $15,000. Está a punto de hacer la transacción y algo pasa, se le suelta el estómago, el cliente le cancela, el cliente de pronto empieza a tener un problema. Eso también pasa por energía, o a él mismo empieza a autosabotearse, empieza a dudar y de pronto no cierra la venta porque le tenía miedo a esa nueva realidad, ese nuevo objetivo, esa nueva identidad que tendría que formar, no porque no pueda, sino porque no está preparado, o ese sentimiento, emoción de la persona logrando el objetivo no es conocida o no es familiar. Por eso en PNL, y eso es algo que publiqué en mi libro, todo un capítulo solo de eso, trabajamos mucho con las preguntas para hacer que la persona reconozca cómo se siente haber alcanzado el objetivo. ¿Qué es lo que les enseño cuando les enseño técnicas de creación del futuro, técnicas de hipnosis y PNL, donde te pregunto qué es lo que vas a ver, escuchar y sentir cuando lo logres? Pues actuar como si lo tuvieras, ¿no? O qué sentirás, o qué lo último que tiene que pasar para que sepas que cumpliste con ese tu objetivo. Si tú no logras responder eso, no lo vas a lograr, porque tu mente inconsciente, al momento que estás a punto de tener éxito, te vas a autosabotear. Es muy común escuchar a las personas: Fabián, me autosaboteo, no sé qué me pasa, pero ¿cómo hacen para no autosabotearse? Ahí ya viene la preparación mental. Puedes hacer anclas, ganchos. Sí, o puedes hacer 2 cosas directamente, ¿no? Lo que siempre les digo: uno es exponerte al nuevo escenario para que tu mente inconsciente reconozca poco a poco cómo se siente tener éxito, ¿de acuerdo? Entonces es un poco de terapia de exposición. O sea, tiene que exponerse. Corre y hazlo poco a poco, ¿no? A medida que te sientas cómodo también, porque a veces puede ser traumatizante para una persona eso. Lo haces poco a poco.
Pero ¿qué puedes hacer para ayudar a que hagas eso? Primero, liberarte de todos los programas limitantes que se han creado en el pasado. Lógicamente, si tú quieres ganar más dinero, pero tú tienes programas de no soy suficiente y eso viene porque tu papá de chiquito te decía, eres un tonto, no sirves para nada, tú no, ¿cómo no eres como tu hermano? Yo quiero más a tu hermano que a ti. Entonces, tú vas creciendo con esa programación, entonces cuando estás a punto de tener éxito, no, eso no es para mí, no, yo no puedo hacerlo. Y sientes dolor en el pecho, las piernas se paralizan y tú dices, pero no sé por qué. Primero es porque tienes programación inconsciente, entonces primero liberemos esos miedos e inseguridades que son bien fáciles con lo que enseño en la HPNL. A veces la gente se hace un mundo con esto y esto no se resuelve con motivación y esto no se resuelve simplemente con afirmaciones. No, si fuera así el caso, todo el mundo sería feliz. No, es como siempre les digo, ¿quiénes quieren tener éxito? Todo el mundo me levanta la mano. Una última conferencia, ¿no? Más de 2,000 personas. ¿Quiénes quieren tener éxito? Todo el mundo me levantó la mano. ¿Quiénes están dispuestos a hacer todo para tener éxito? Las manos empiezan a bajar. ¿Quiénes están procrastinando? Me levantan todos la mano. ¿Quiénes no están haciendo lo que deberían hacer? Todos. Entonces te das cuenta de que quieren tener éxito, pero no están haciendo lo que deberían de hacer, porque para hacer lo que deberían de hacer tendrían que estar primero programados. ¿Y existe una manera en que tú puedas programar? Porque creo que eso lo dice Tony también, programar, lo dice en su libro, creo en varios libros, programar la mente de manera en que todo lo que tú digas y sientas que quieres hacer, o sea, lo cumplas. Por ejemplo, claro, es lo que hacemos en nuestros entrenamientos. Michael Phelps era un animal, o sea, todos los santos días, la disciplina que tenía ese hombre era impresionante. Como capaz no ser Michael Phelps, pero lograr hacer un poco más todos los días para que la gente se crea el papel en la mente. Sí. La programación tiene dos cosas muy importantes. Primero tenemos que abordar lo que te limita y lo que está en tu subconsciente y la programación con respecto al hábito que tú quieres tener. Y luego viene la construcción de conexiones neuronales que se da, ya sea con imaginación activa o visualización activa, o en el caso de Michael Phelps, ensayos disociados, que es como le decimos en PNL, en donde Michael Phelps cerraba los ojos y se visualizaba haciendo una carrera perfecta, y la práctica como tal, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que yo enseño esto en programación mental es: primero tienes que liberar de todo lo que te limita y luego tienes que tomar acción para terminar de construir los patrones mentales para que eso se convierta en un hábito para ti. Es como construir un personaje. Así es construir un personaje. Es construir un personaje. Sí, o sea, técnicamente sería como construir a la persona que lograría ese objetivo que tú quieres lograr. Esa sería una primera percepción. Pero espiritualmente diríamos simplemente regresar a tu propia esencia, a lo que tú siempre eres. Y lo que tú siempre has sido es una persona llena de recursos para lograr lo que quieres. Depende mucho de cómo lo veas, pero es lo mismo al final. Y hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo en los entrenamientos les enseño a instalar hábitos. Tengo varios podcasts de instalación de hábitos y siempre les digo, las personas tienen que considerar que su modelo del mundo tiene que estar instalado a sus hábitos. Si para la persona no es importante ese hábito, no lo va a instalar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Michael Phelps, si para él no era importante ser el mejor y campeonar, pues no hubiera tenido tal disciplina. ¿Qué significan los hábitos en la programación de la mente? Los hábitos es una consecución de comportamientos previamente automatizados o instalados en nuestro inconsciente y que lo hacemos sin pensar. ¿Y uno mismo se puede instalar hábitos o pueden haber hábitos instalados en ti que tú no te hayas instalado tú mismo? ¿Eso puede pasar? Sí. ¿Sí? Sí, todo puede pasar. O te los has instalado y no o te diste cuenta. Han instalado inconscientemente, o simplemente a veces perteneces a un entorno y tú ves que eso sucede y ya, ¿no? Como una vez le pregunté a un cliente, ¿y qué hace que tú acudas al cigarrillo para poder calmar tu ansiedad? Y me dice, bueno, es que mi papá siempre hacía lo mismo. Entonces era la única opción disponible. Entonces él aprendió, bueno, mi papá para salir de la ansiedad fumaba, entonces yo también. Entonces a veces lo aprendemos. A veces son instalados conscientemente, por ejemplo, en el colegio. Si no te portes así, hay castigo, ¿no? Entonces, de pronto te instalabas un hábito más por miedo al castigo, miedo al dolor. ¿Y eso causa una mella? Sí, a medida de la repetición y todo, va a hacer que tan consistentes sean en nosotros. Hay hábitos que tienen un tiempo, por ejemplo. Digamos, voy a entrenar tantas horas para correr la maratón de tal fecha, pero luego eres disciplinado. Llega la fecha, corres la maratón
y luego se te va la disciplina porque no tienes una orientación. Entonces siempre les digo, la mejor forma de instalar hábitos es tienes que tener un objetivo claro, o sea, un para qué quieres el hábito, ¿no es cierto? Si no, no lo vas a no O sea, lo vas tienes a que tener instalar. claro un objetivo. ¿Para Sí. qué quieres este hábito? Claro. Sí, yo he entrenado a Si no es temporal. empresarios, sí, redes de mercadeo, emprendedores, cientos. Todos asocian y dicen la lectura es importante, pero menos del 5% te lee un libro a la semana. Entonces, Es importante, yo leo, ¿cómo interrumpir? Yo leo, pero yo no me leo. Hubo un tiempo donde sí me leía un libro semanal, un año, que es donde el año fue donde quebramos. Pero ahora mismo no me leo un libro semanal, me leo 1 o 2 al mes, es lo que hago ahora mismo. Pero ¿qué tan importante es la lectura? Sí, tú acabas de decir que fue cuando quebramos, lo que quiere decir que tenías la motivación para salir de la quiebra. Tenía el hambre ahí, exacto. el tiempo, necesitaba... Exacto, ahí te das cuenta que hubo una motivación intrínseca, tuvo que haber un para qué para instalar el hábito de la lectura. Okay. Y ahora que quizás estás un poco más ya en el crecimiento y éxito y has logrado lo que has logrado, le voy a bajar un poco el ritmo, ¿no? Y te vas dando cuenta, sí, cabe matar con eso. Te vas dando cuenta que al final son motivaciones. A veces es por dolor, por una quiebra, a veces es por orientación hacia un objetivo. Yo me acuerdo que cuando yo llego a Latinoamérica y digo, bueno, no hay hipnosis, no hay PNL, no hay regresión, no hay Timeline Therapy, nadie conoce esto y digo, miércoles, ¿cómo lo vendo? Entonces me tuve que meter a cursos de inglés, estuve con Grant Cardone como 5 años, me metí a los cursos, leía libros de ventas cada semana, libros de PNL en ventas, hipnosis para ventas, todo eso. Por eso ahora enseño eso también, para poder entender, pero era tanta mi motivación de entender cómo poder vender mis cursos, porque si no, no iba a tener para comer. Entonces que me leía hasta un libro por semana, a veces hasta 2 libros por semana. Yo anotaba cuánto me demoré en leer este libro. ¿Y qué hacía? ¿Cómo vivías tú? Bueno, vamos a decir que hacía los entrenamientos, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo tenía que aprender a vender mis propios entrenamientos, porque cuando yo ya digamos que al inicio no empieza solo. Yo empecé con mi socio, luego eventualmente se unió mi esposa, pero yo decía, ¿cómo vamos a vender mis entrenamientos si Fabián Tejada no sabe cómo venderlos, ¿no? Entonces yo tuve que aprender primero a vender. Tuviste que meter en el papel primero, sí. Claro. Tú mismo reprogramaste ahí. Así es. Y ahí es cuando los hábitos se modifican un poco, ¿no? Entonces, ahora mi pasión, por ejemplo, con la física cuántica, la neurociencia y los negocios, hacen que todo lo que lea esté enfocado directamente hacia eso, ¿no? Entonces, digamos que cuando tienes una orientación de qué es lo que quieres, es más fácil adoptar hábitos, es mucho más fácil adoptar nuevos comportamientos. Entonces una persona, por ejemplo, que diga, bueno, quiero aprender a leer o creo que la lectura es un hábito importante y le digo, ¿para qué quieres? No sé, bien, porque escuché que la lectura es importante y le digo, es por eso que procrastinas la lectura. Si no es importante para ti, no lo vas a hacer. Es como siempre doy un ejemplo y les digo, ¿qué pasaría, digamos, si tú tuvieras que aprender a preparar y volar un helicóptero? ¿Te interesaría hacerlo? Y la mayoría de personas me dicen, no, no me interesa. No, ¿para qué voy a aprender a volar un helicóptero? Pero ¿no? si le cambias el por qué. Sí, pero ¿qué pasaría si te quedas en la selva, no tienes nada y la única forma de salir es aprendiendo a volar ese helicóptero? ¿Aprenderías a hablar ese helicóptero? Pero por supuesto, Fabián, ¿no? Entonces, nunca es un tema de que las personas no pueden aprender, que tienen déficit de atención. Nunca es un tema. Siempre es un tema de falta de motivación. ¿Por qué deberías aprender esto? Y eso es lo que ahora se está reclamando mucho a los colegios, a la educación tradicional. En PNL no hacemos nada hasta que no encontremos sus valores, sus factores de motivación para motivarlos a aprender cosas nuevas. O a veces desmotivarlos, ¿no? Porque si tienes a una persona que consume sustancias, tienes que desmotivarlo para que consuma eso. Pero si tienes una persona que... al revés. Sí, claro. Por eso aprendes estrategias de motivación en PNL. Por eso si la gente consume alcohol o fuma como loco, consume cualquier tipo de estupefaciente, o sea, tienes que desmotivarlo. Desmotivarlo. Así es. Al revés. Sí. Tienes que aprender a desmotivar y motivar, que eso es PNL avanzado. Por eso te digo que a veces la PNL la ven como solo anclajes. No, o sea, es penetrar con el lenguaje subconsciente, ir haciendo cambios o darles representaciones internas a las personas para que, uy, Fabián, quiero cambiar. Yo conocía solo un poquito nada más, porque te digo, ahí cuando quebramos tuve que aprender. Yo iba a Los Ángeles porque tenía un mentor en Los Ángeles y iba que como 20 veces fui en un año, o sea, me iba los sábados en la noche. O
¿sabes? Porque el tiempo es menor, es para atrás, para allá, el tiempo es para atrás. Y yo me iba a la noche, estaba todo el domingo con esa persona y regresaba el lunes, el domingo a la noche para estar aquí en Miami y trabajar. En ese momento ahí fue donde aprendí un poquito, pero lo que sé que 0.1% de lo que tú sabes es nada. Por eso tengo un contexto un poco ahí. Y lo que me ayudó a mí fue poder en ese momento poder cambiar las afirmaciones. Yo me hacía afirmaciones y tal, escribía por ejemplo en una pizarra vainas, pegaba, ¿cómo se llama? Papelito de esos de colores, ¿sabes? Sí, claro. Que no sé si eso funciona o no, pero... Funciona a nivel de que tú estés motivado para hacerlo. Es y que, que estés bueno, alineado para hacerlo. ahí es lo que estaba motivado. O sea, yo me quedé dando cuenta lo que me pasaba era que estaba motivado ahí. No tenía que buscar cómo comer. No tenía más nada. ¿Entiendes? Te quiero preguntar algo que dijiste interesante. De 0 a los 7 años se programa la mente de un chiquito, de un niño. Así es. ¿Tú tienes hijos? Creo que sí, ¿no? ¿Qué crees tú hoy en día que, lo comentabas ahorita, por qué deberían aplicar un PNL o deberían cambiar un poco el sistema de educación dentro de las escuelas? Porque de los 0 a los 7, creo que se empieza a los 4 o 5, primero 2, 3 años están en la escuela. Y lo que ven es lo que está ahí, cómo se moldea. Sí. ¿Tú cómo manejas eso con tus hijos? Tengo una bebé recién nacida. De hecho, yo siempre hacía esta broma a mis alumnos, ¿no? Como que siempre me decían, pero Fabián, haz un curso de PNL para niños. Y yo les decía, cuando tenga un hijo, recién voy a hacerlo. Ahora ya lo tengo y ahora mis alumnos... ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cuándo lo enseñas? Así que ya lo tengo, porque antes era un entrenamiento que era justo para... ¿Pero es importante para los niños? La universidad, sí. Pero este entrenamiento de PNL para niños no es necesariamente para los niños, sino es para los papás con sus sí, hijos. me imagino que los padres, porque son los que lo eduquen. Así es, porque vamos a decir, ¿cuál es el mayor problema que tienen ahora los niños o los jóvenes? La falta de seguridad, la falta de toma de decisiones y el miedo a decidir, o sea, a tomar decisiones que generen o que exijan coraje de parte de ellos. O sea, ahora es como que todo lo quieren fácil y todo lo quieren muy comidito. Entonces, por la misma sociedad. Exacto. Sí, bueno, es como siempre se ha dicho, ¿no? Hombres fuertes generan generaciones débiles generan caos, ¿no? Sí. Y luego el caos genera hombres fuertes nuevamente y se repite el ciclo y ahora estamos en la parte de... Fácil. Sí, en la parte de debilidad de la humanidad, ¿no es cierto? Pero lógicamente ya se creó el caos y ahora hay personas que están con coraje, están nuevamente forjando algo que va a ser interesante para la generación que viene, ¿no? Pero lo que tenemos que saber principalmente es de que la seguridad se establece siempre en casa, no necesariamente en el colegio, sino en casa. En la casa. Porque los niños entre los 0 y los 7 años están en la fase de imprint, quiere decir que su cerebrito está en theta. Theta es, como habíamos comentado hace un momento, es la onda cerebral que hace que el cerebro, la mente del niño sea altamente permeable o sugestionable. ¿Qué quiere decir? Que van a aceptar todo lo que se le digan. Lo que tú le digas. Todo lo que vean. ¿Se lo cree? Todos se lo creen. Entonces tú a un niñito le puedes hacer como que, oye, de hacerle una broma y tú mismo puedes ver que el niño se lo cree. O que el niño agarre, no sé, una piedra e imagine, porque estar en theta también facilita la imaginación, ¿no? Trae una piedra y de pronto se imagina que es un avión, un rascacielos, y en la mente del niñito es tan imaginativa porque están en theta. Entonces ellos imaginan todo, ellos aprenden todo, ellos observan todo, pero simplemente aprenden, no razonan. Es el gran error de los papás. Los papás dicen, no, ya tiene que aprender, tiene que razonar, tiene que entender. Y le digo, no, los niñitos, ni siquiera los jóvenes. La capacidad para poder razonar se genera entre los 20, 22 años, ¿de acuerdo? 20, 22 para poder razonar. Razonar como tal. O sea, la corteza prefrontal se termina de desarrollar entre los 20 y 22 años. Es la capacidad de discernir, tener lógica, tomar decisiones en base a la comparación o la analogía, ¿no? Por eso es que uno es tan rebelde cuando está... Sí, exacto, ¿no? Exacto. Y al final, claro, tiene esa etapa que al final uno hace lo que quiere, ¿no? De rebeldía. Pero eso es lo que pasa con los niños. Entonces los niños absorben todo. Absorben, si hay estabilidad en casa, los niños van a generar más seguridad. Si hay mucha tensión en casa, los niños van a absorber eso. Luego van a ser niños que están irritados, inquietos, con poca seguridad, llorando todo el tiempo. Entonces, y más es lo que siempre les enseño a los papás, y más la parte emocional. El 85% de las reacciones emocionales se da entre los 0 y los 7 años. ¿Por qué? ¿El 85? Porque, sí, tú puedes tener un niño como me traen niños, o ya tengo en mi escuela, por ejemplo, tengo jóvenes de
15, 18, 20 años que sus papás los envían a estudiar PNL conmigo. Bueno, en toda mi universidad, porque es un programa de 2 años, ¿no? Y para que puedan entender un poco esto, porque dicen, Fabián, mi hijo tiene muy poca seguridad en sí mismo, mi hijo está altamente irritable, mi hijo reniega de todo, es muy rebelde. Y le digo, ¿de dónde habrá aprendido eso? De algún lado lo aprendió. Digo, yo, ya, mándalo a tu hijo a jugar porque el problema eres tú, le digo, ¿no? Tú siéntate aquí conmigo, tú eres el que dices terapia, ¿no? Literal. Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un cambio mágico con el niño. Porque son altamente sugestionables, les gusta jugar, entonces podemos hacer técnicas, liberar. Pero luego ese niño regresa a su casa y el papá sigue pensando igual, hablando igual, la mamá sigue pensando igual, hablando igual, comportándose igual, entonces el niño regresa al mismo comportamiento. El entorno tiene demasiada influencia en el comportamiento de uno. Eso tú lo has aprendido, ¿no es cierto? Sí, claro. Si te juntas con exitosos, si son 5 exitosos, tú vas a ser el sexto exitoso. Pero si te juntas con gente que fuma, tú vas a ser el sexto, ¿no? Entonces, el entorno tiene un poder sobre nosotros. ¿Te moldea? Sí, porque a través de las neuronas espejo, nosotros muy en el fondo buscamos pertenecer, sentirnos protegidos, sentirnos que podemos sentirnos seguros en un grupo, ¿no? Es básicamente un nivel 2 de conciencia, como le decía Claire Graves. Entonces nosotros nos amoldamos a los grupos. Entonces, de pronto tú tienes una persona que está con obesidad, de pronto se une a un grupo en donde son fitness, hacen yoga, comen saludable y tú lo vas a ver perdiendo peso inconscientemente. No, sí, porque inconscientemente va a aprender esos patrones, ¿no? El contexto es muy importante en nosotros. Dicen que el ser humano es sociable por naturaleza y tiene que pertenecer a algo para poder sentirse bien. Sí. ¿Eso es cierto? Es cierto. Y ¿sí? Eso es muchas veces parte del propósito. Por eso es de que llega una etapa en nuestra vida en donde nos cuestionamos nuestro propósito o el por qué hacemos lo que hacemos. Y muchas veces el propósito se puede encontrar en pertenecer a algo, ¿no es cierto? Sí. Tú puedes tener una persona que su propósito es ir a ver los partidos de Los Ángeles Lakers. Los Lakers son su propósito, verlos a ellos crecer, ¿no? O una persona que pertenece a cierta comunidad, o una persona que pertenece a una religión, o una persona que ayuda a la comunidad. De pronto los propósitos al inicio empiezan a aparecer de esa forma, ¿no? Es ¿por qué lo haces? O lo hago por proteger a mi familia, lo hago por proteger a mis hijos. Entonces siempre vamos a buscar en el fondo ese propósito, y ese propósito, digamos que no es un 100% de pertenencia a un grupo, no quiero que lo vean como una dependencia, sino que muchas veces hacemos más por alguien más que por nosotros mismos, y es parte del propósito y nuestra necesidad espiritual de contribuir, ¿no? Entonces es como que cuando tú, por ejemplo, una persona, hay mucha información clínica sobre una persona cae en el alcoholismo o en ciertas adicciones cuando se siente solo, apartado, abandonado. Pero cuando se siente que pertenece a un grupo, socialmente interactúa, está dentro de una comunidad, no tiene la necesidad de consumir drogas, ¿no? Hermano, ¿y por qué, Fabián, por qué la gente, no sé si te ha tocado lidiar con esto, pero hay algo que es bien particular, y es que la mayoría de la gente, que es por decirlo, súper exitosa o súper millonaria, que tienen todo lo que quieren en la vida, la mayoría andan solos. La mayoría. Sí. ¿En qué afecta esto en la mente? ¿Por qué sí, pasa? Es un buen concepto. A ver, cuando hablamos de sí, es grupo... social el sí, ser humano. Sí, hay dos formas de explicarlo esto. Cuando hablamos de grupos que sean importantes o en donde tú te sientas entendido y comprendido. Sea grupo de 2 personas o sea grupo de 100 personas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me refiero a eso, me refiero a que, claro, ahora, en el concepto de que el éxito es solitario, es cierto, porque a medida que vas creciendo, ya te vas separando del grupo anterior porque ya no tienen, digamos, el mismo nivel de comunicación o de entendimiento. Tú estás viendo otras cosas y los otros no entienden eso. Hay conflictos, tú te separas, ¿no? Pero vas encontrando a personas que van pensando como tú en el camino. O bueno, muchas veces esa gente no confía en
en tantas personas, ¿sí me hago entender? Sí, bueno, dependiendo del nivel de éxito, porque si es un éxito pleno, va a ser una persona que confía plenamente en otras personas y es por eso que tiene éxito. Porque la plenitud, la sensación de conexión espiritual, calma, conexión, realización viene de la paz, ¿no? De sentir paz, y esa paz viene de la confianza hacia otras personas y entender o saber entender y sentir el verdadero amor y la compasión. Entonces siempre hay interacción de personas cuando una persona llega a ese éxito pleno. Ahora, si hablamos de un éxito económico como tal, ahí sí puede ser muy solitario. ¿Y eso es por afecta eso que la mente? Claro, es por eso que estas personas pueden tener mucho éxito económico, mucha fama, pero terminan sintiéndose solos, deprimidos. Algunos atentan contra su vida, consumen sustancias, porque no les falta esa conexión espiritual de un ¿para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Wow. Si tú ves ahora a las personas, tú ves a un Tony Robbins, a un LeBron James, a un Cristiano Ronaldo, a un Lionel Messi, tú los ves que prosperaron, tienen el éxito económico quizás, digamos que resalta a nivel mundial, pero al mismo tiempo tienen una familia, tienen un entorno saludable, entonces no consumen drogas, no consumen sustancias. Exacto, porque no tienen necesidad de hacerlo. Se sienten completos. Entonces, y eso es mucho de la parte espiritual. Por otro lado, tú puedes ver una persona que tiene éxito económico brutal, porque para los negocios necesitas ser frío, calculador, hacer las cosas bien. Sí, mientras menos empatía reglas, y ya se son acabó. reglas diferentes, ¿no? Son reglas diferentes. Pero quizás al final no se sienten conectados, se sienten solos, poco entendidos. Y ahí va con lo que tú decías ahorita del propósito. Sí, exacto. Y ya la palabra propósito ya entra en el campo más espiritual, por así decirlo, contribución, crecimiento, porque no puedes, vamos a decirlo, todos tenemos un propósito, pero no todos los conocemos conscientemente. ¿Por qué? Porque nuestro propósito está a veces reprimido en nuestro subconsciente. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas, bueno, todos en realidad vivimos ciertos traumas que reprimen nuestra capacidad de poder expresar lo que somos, nuestro propósito. Llega el momento en donde haces bastante terapia, haces HPNL, como siempre les digo, ¿no? Y de pronto empiezas a descubrir tu propósito porque te vas liberando de traumas, memorias, vivencias negativas del pasado, limitantes, etcétera, y vas teniendo confianza para expresarte. Pero en la expresión siempre hay dos variables: crecimiento. No puedes encontrar tu propósito si tú no creces. Por ejemplo, tú dices, bueno, mi propósito ahora es facturar 2 veces más de lo que facturo ahora. Perfecto, hazlo. Porque para facturar 2 veces más, tienes que convertirte en una mejor persona. Tienes que creértela. Tienes que creértela, cambiar tu modelo del mundo, adquirir nuevas creencias. Nuevas habilidades. Entonces, exacto, entonces estás creciendo. Parte número 1. Parte número 2, contribución. Es la razón de por qué tienes podcast, ¿cierto? ¿Cómo hago para que este mensaje pueda llegar a las otras personas? Al tuyo. ¿No es cierto? Lo que estoy aprendiendo aquí. Sí. ¿No? Entonces, sí, igual, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte de propósito. Tiene que haber crecimiento personal y también tiene que haber contribución. Si no cae en eso, no es propósito, es ego. Wow. Y eso ya es un ego inmaduro, personas que dicen, mi propósito es, pero no crecen, no mejoran, no cambian su modelo del mundo, no, viven en ira, represión, miedo, no. El propósito es un estado en el que puedes conectar con el amor, la compasión, la apreciación, la gratitud de una forma muy sencilla. Y requiere trabajo y requiere terapia. Yo siempre digo que yo no, gracias a Dios, bueno, después que todo lo que nos pasó en el 2022 quebramos y tal, pero yo después digo que no puedo hacer un negocio si primero no agrega valor a algo, si no resuelve un problema. Por ejemplo, yo no tengo nada en contra de la gente que hace trading y tal, compran acciones y venden acciones, pero eso no genera, una transacción no genera un valor en la sociedad. O sea, gracias a nosotros tenemos las empresas, generamos empleo, resolvemos un problema a alguien, ¿me entiendes? A mí eso me hace sentir mejor que hacer una transacción
y solo ganas dinero, ya está. Sí, no sé si me hago entender. Sí. Yo no tengo nada en contra de eso, pero... Es importante. No me gusta ganar dinero así. Prefiero ganar dinero generándole un empleo a alguien. Sé que la empresa le da de comer a cientos de empleados, ¿me entiendes? En varios países. Me gusta hacerlo así. Y es bueno. Es Exacto. bueno saberlo. Y es bueno que lo sientas así porque al final ese es tu combustible. Exacto. Yo siempre les digo a las personas, esto escribí mi primer libro, ¿no? Mi primer libro es el más vendido en Sudamérica también. ¿Sí? Se llama PNL, ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? Es un libro fácil de leer, pero es un curso introductorio al de PNL, porque el segundo ya es PNL a la vena. Hay que entender el PNL, no, como decías tú, no solo afirmaciones, la vaina va mucho más allá. Sí, va mucho más allá, como les digo. Un día que no entendí, ¿dónde sacaron eso? ¿Dónde sacaron esto? No entendía. Sí, y lo malo que incluso ya no se enseña la PNL al nivel de que lo estoy enseñando. O sea, como mis amigos en Estados Unidos me decían, tu escuela es una de las mejores en el mundo, porque vamos a explorar la profundidad de la programación neurolingüística, la hipnosis, pero primero les doy un motivo del por qué hacerlo. ¿No? Primero te digo, dime qué es lo que quieres lograr en la vida, cuáles son tus objetivos, y luego aprendemos técnicas. El tema es de que se enseña mucho la PNL como si se enseñara matemáticas o se enseñara en el colegio. No, tengo que decirte por qué quieres aprenderlo. Entonces viene una persona que me dice, estoy quebrado, quiero ganar 5 dígitos, 7 dígitos, como enseño a los empresarios, pasar de 5 a 7 dígitos. Le digo, bien, ¿tienes una motivación? Bien, ahora te puedo enseñar por qué deberías aprender PNL, ¿no? ¿Tú crees que deberían sacar una materia de la escuela y meter PNL? Yo creo que deberían. Si te dieran a escoger hoy. Mejor. Si te dieran a escoger hoy. Sí. Oye, sacamos una materia y metemos el PNL. ¿Qué sacarías? De hecho, ya tuve varios contratos en algunas universidades para enseñar esto en posgrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no existe el nivel de conciencia para poder entender y enseñar esto. Ok. Porque vamos a ponerlo así. Todos nosotros evolucionamos en conciencia. Cada nivel de conciencia que podamos tener es un nivel de entendimiento. Entonces, el mundo, como lo decía Claire Graves, se mueve en un 80 y tantos %, creo que era 85% el número, en un nivel 4 de conciencia, 2 y 3, o sea, 2, 3 y 4. La PNL, de la forma en cómo lo enseño, y la hipnosis es mucho más nivel 5, nivel 6, o sea, tiene mucho de espiritual y también tiene mucho de lograr tus objetivos en el mundo terrenal, ¿no? Porque yo siempre les digo, lo más espiritual que tú puedas hacer es cumplir tus objetivos, porque para cumplir tus objetivos tienes que tener control de tu mente consciente y tu mente inconsciente. Y el único puente para tu ser superior es a través de tu mente inconsciente. Pero si no controlas tu mente inconsciente, tus miedos, tu ansiedad, tu preocupación te gobiernan, no vas a poder llegar a generar un estado espiritual o vas a manifestar tus objetivos en el mundo real. Entonces, primero alcanza tus objetivos y esa es la mejor forma de hacerlo. Muchas personas lo tienen mal esto. Dicen, no, espiritual es estar en paz, meditar, yoga. No, no lo es. Si tú cargas resentimiento, odio, no logras objetivos, no estás manifestando en el mundo real, ¿qué te hace pensar que eres espiritual? Si la espiritualidad es básicamente manifestar una idea, una concepción en el mundo real. Y para que tú logres hacer esta manifestación tiene que haber congruencia de intención, representaciones internas, modelo del mundo, lo que crees. Entonces, si hay miedos, inseguridades, no hay espiritualidad. Por eso siempre, como decía Carl Jung, para llegar a la luz primero tienes que pasar por la oscuridad. Y la gente quiere de frente a la luz, todo paz, todo amor. Sí, mira, yo soy espiritual, hago yoga. Eso es mentira. No es verdad. Lo han vendido mal. De hecho, es marketing, pero está mal. Eso no es así. O sea, está mal. Si no hay, para que tú seas espiritual, vas a tener que ir a explorar tu inseguridad, tus miedos, tus inseguridades. O sea, tú vas a tener que ir primero a lo más profundo, a lo que te da más miedo ver. Sí, me estoy acordando del nombre del entrenador de Michael Jordan. Se llama... Phil Jackson. ¿El entrenador de Michael Jordan? Phil Jackson. Phil Jackson, no, pero hay otro. Tim Grover. Tim Grover. Hay un libro de Tim Grover que habla donde tienes que ir a tu miedo más oscuro para poder sacar... Todo lo que decía Carl Jung, el mismo Tim Grover, lo que dice Jordan Peterson, siempre tienes que explorar tu oscuridad. Tu lado oscuro, ¿ah? Exacto. Y tu lado oscuro implica de que tú te expongas a ciertos miedos que has estado evitando por mucho tiempo. Y es ahí recién cuando puedes tener el entendimiento para tú ser una persona espiritual.
Entonces, muchas personas toman esto a la ligera. Entonces, lo que yo les digo, no, primero tienes que ir hacia adentro. Entonces, ¿cómo hacemos hacia adentro? Bueno, ahí les digo, bueno, hagamos PNL, Timeline Therapy en HPNL, que es mi escuela, y es la escuela donde aprendes esto. Por eso le digo, mi escuela es espiritual, pero no de la forma como te han vendido la espiritualidad, donde paz y amor, meditación, es hagamos bien las cosas. Si no hay miedo, resentimiento, cólera, ira, culpa en tu inconsciente, ¿qué te hace pensar de que vas a sentir espiritualidad o paz? ¿Qué te hace pensar de que vas a manifestar tus objetivos en el mundo real? Si eso es básicamente lo que es espiritualidad. Entonces, a lo que iba, ¿no? Entonces, este entendimiento no requiere entrenamiento, requiere liberación de limitantes, requiere buena mentoría, buen coacheo, como siempre digo, para poder expresarlo o para poder enseñarlo como debería ser enseñado en las escuelas. Lo que sí se podría hacer es empezar a cultivar la conciencia de que los niños entiendan de que todo está en su mente. Absolutamente nada en tu realidad es real. Todo es una distorsión de tu mente. Y tú vas a ver en el mundo real todo lo que estás programado para ver. Wow. Entonces, decía Tracy. Claro. Entonces, y como les dije, lo podemos explicar en metafísica, psicología, física cuántica, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir de que si no tienes los resultados que quieres, no te va como tú quieres, no estás ganando lo que tú quieres, no tienes la salud que quieres, la pareja que tú quieres, es porque estás programado para eso. Por eso tengo una frase que es bien conocida, es: tú no estás destinado a fracasar, solo estás programado. Debes cambiar tu programación mental si es que quieres tener éxito en lo que deseas. Y es lo que necesitas. Por eso mi primer libro era: estás diseñado para tener éxito. Y te lo demuestro científicamente, espiritualmente, biológicamente, ¿no? Oye, yo que leo me voy a comprar el libro. Sí. Ahorita lo pido por Amazon para que me llegue y me lo leo. Hermano, ¿qué le puedes dejar tú antes de cerrar? Y quiero que le dejes humildemente, que le dejes 3 cosas a la gente que está viendo esto. ¿Para qué le puede servir la PNL antes de cerrar? 3 cosas que la gente pueda aplicar fácil. Sí. Piqué se extiende. Sí. Primero, entender de que nosotros siempre vamos a responder en base al estado emocional en el que estamos. Así que si deseamos gobernar nuestras emociones, nuestros estados emocionales para tener más éxito, PNL es lo mejor. Okay. Que es lo mismo que hace Tony Robbins ahora. Domina tus emociones. Sí, te ayuda a dominar las emociones. 2, todo lo que tú estás experimentando en el mundo real, sea bueno o no tan bueno, es una proyección de la programación en tu mente subconsciente. Con PNL puedes identificar cuáles son esos patrones que inconscientemente te están llevando a tener los problemas que tienes ahora. Y 3, sería que tú puedes programar tu mente inconsciente para que puedas lograr todo lo que te propones. Si quiero tener más confianza, más motivación, quiero incrementar la certeza en mí, quiero creer que puedo, que esto es muy fácil para mí, de que yo nací para hacer esto, pues entonces lo puedes hacer con PNL también. Entonces, y como siempre les digo, la PNL es la tecnología de éxito número 1 en la actualidad porque justamente te ayuda a hacer esto. El programa. Sí, claro. Tú puedes tener una persona que ha estudiado maestrías, doctorados, se ha leído miles de libros, pero si sigue creyendo que no lo puede hacer, como pasa muchas veces, no lo va a lograr. Dice Alex Day, empieza fingiendo y termina creyendo. Exacto, es una forma de entrenarte, aunque a veces no funciona. ¿Por qué? Porque ese es el fake it until you make it, ¿no es cierto? Empieza fingiendo hasta que lo hagas. Cuando tú partes de la presuposición de que estás fingiendo, también partes de la presuposición de que tienes limitantes. Entonces, tengo esta limitante de miedo, voy a hacer como si no lo tuviera, pero la mente no responde al no. Entonces yo le digo, no tengo miedo, incremento el miedo en mí. Entonces no funciona tanto. Lo que es mejor es básicamente las afirmaciones. También es una de las razones por qué no funciona. Lo que es mejor es liberarte de eso. Digamos que tú quieres actuar como tal persona y tú tienes creencias o programas que hacen que pienses que no puedes ser esa persona. No puedo hacerlo, no tengo la educación adecuada, esto es difícil para mí, no nací para esto, no soy suficiente, etc. Entonces, en vez de actuar como si tú fueras, haz esto lo siguiente: libérate de todo eso.
Y luego simplemente eres. Sigue. Y claro, ya lo alcanzas y lo logras y actúas como eres sin tener que actuar y no, yo tengo... Sin forzar. No, exacto, ya no fuerzas, forzarlo. ya no peleas contra nada, simplemente lo eres. Es la mejor forma de programación mental. Pero Hermano, eso, para llegar a ese nivel ya son los entrenamientos que hago. ¿dónde te puede conseguir la gente? Pueden ir primero a mi Instagram, Fabián Tejada PNL. Pueden buscar ahí toda la información, todo lo que hacemos. Ahí van a ver mucha información de lo que hemos hablado nosotros. Mi podcast de PNL también es el más escuchado en Spotify. Es PNL y Principios para tu Éxito. Hay más de 200 episodios ahí. Donde tú hablas y explicas. Yo hablo, PNL. hay clases, entrevisto a los mejores en el mundo en el campo de programación mental. Entonces es bastante completo. ¿Es español o inglés? En español. Y cuando tengo vamos a decir, mentores o personas que entrevisto en inglés, colocamos la traducción, ya sea que yo traduzco en simultáneo o con letras subtitulados. Bien. Entonces, para que la gente entienda esto un poco más, porque somos conscientes de que la información, hasta que se traduzca en español, no llega. Sí. Entonces digo, no, mejor te traigo la información de primera fuente y yo la traduzco en simultáneo. ¿En simultáneo? Sí. O sea, para ayudar a la gente que no... Sí, hemos estado con Adriana James, que es experta top en el mundo en lo que es cómo evolucionar en conciencia, creadora de las técnicas de PNL avanzado. Hemos estado con Marisa Peer, que es la terapeuta número 1 en el mundo, la hipnoterapeuta número 1 en el mundo, Michael de Molina, que es en psicología energética top en el mundo. Entonces, siempre estoy dándoles lo mejor en programación mental a toda mi audiencia, a todos mis alumnos, ¿no? El equipo va a poner tus redes sociales ahí abajo. Gracias. Y va a poner el del podcast tuyo también. Sí. Para que lo busquen ahí. Cualquiera en YouTube que te pueda contactar, te puede contactar por Instagram solamente. Sí, ahí está mi link, está mi comunidad y pueden entrar a ver todos los entrenamientos online, presencial. Estamos dictando todo el tiempo entrenamientos. Estoy abriendo cupos todo el tiempo, así que ustedes pueden empezar ahora a estudiar conmigo. Bien, hasta llego a ver si me Claro que sí, tienes que estar ahí. Chicos, para mí ha sido un placer, mano, para mí ha sido un honor. Gracias. Gracias. Me gusta todo el tema de crecimiento personal y sé que el PNL te ayuda mucho en tema de reprogramación tu mente. Porque como dicen que como es adentro es afuera, así literal. Es. Entonces me encanta lo que haces y gracias por seguir ayudando a la gente. Si no te fueras salido de todo, pasa por algo, si no te fueras salido de estudiar ingeniería, yo estudié ingeniería civil en mi país, pero no terminé porque me vine para acá. Pero gracias a que dejaste tu carrera, gracias por todo lo que has hecho, gracias por los cientos miles de dólares que has invertido en aprender tú y en sumar a la comunidad, porque estoy seguro que esto no va a llegar hasta aquí, estoy seguro que va a ir mucho más lejos. Así es. Quiero dar las gracias por este espacio. Gracias y gracias por ese tiempo, también me gustó mucho la entrevista. Chicos, si quieren contactar a Fabián, vayan a sus redes sociales, el equipo va a dejar el Instagram de él, el Instagram del podcast para que vayan y lo escuchen en la descripción, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, mi equipo te las va a hacer llegar a ti para que tú directamente las respondas. Perfecto, las respondemos. Chicos, un abrazo, cuídense todos, nos vemos la próxima.